Bueno, pues entonces les decía yo que aparte de lo de lo estar hablando del dolor, la parte de que en ocasiones dejamos que no se haga un abordaje adecuado. Es por ello que ahora que tenemos aquí un gran especialista que es el doctor Guillermo Arechiga, que nos está ofreciendo la consulta gratuita. Llamen en este momento, inclusive si nos están viendo en repetición, llamen para nosotros hacer el orden que siempre ya ustedes están acostumbrados y puedan acudir con el doctor el día y hora que convenga a ambas partes. Entonces llamen en este momento para que se les haga su evaluación a ustedes, un familiar. Llámenos ahorita, no importa que nosotros anotemos a la persona que finalmente va a ir a la consulta. Y doctor Arechiga, esta parte de lo que me estabas comentando se me hace muy relevante. El hablar ya como darle un carpetazo a la parte subjetiva del dolor. Así es. Y estar hablando ahora con que ya el dolor, vaya, que se puede hasta ver, ¿no? Eso se me hace padrísimo. Platícanos. Fíjate que en un herpes zóster o en una herida, herpes zóster es la infección pues de la piel, es una infección viral, tiene que ver con la parte de la varicela que todo el mundo tenemos. El virus queda ahí detenido y por algún acontecer de baja de defensas se manifiesta. 40% de la gente lo tiene, a mí me dio de hecho, torácico. Bueno. Y lo característico de este síndrome doloroso, o en el caso, por ejemplo, de los pacientes con diabetes que también tienen esa sensación de ardores quemantes en las piernas, ellos dicen, me va como ascendiendo, como si fuera recorriendo el territorio. O la gente después de una operación dice, siento la herida, pero alrededor de la herida me duele, me siento como toques eléctricos. Eso se llama aumento del campo receptivo. No es otra cosa más que un mecanismo que entra en defensa inicialmente, pero después, lamentablemente, el propio organismo en su defensa aumenta el campo receptivo y esto entonces tiene un aumento territorial que el paciente dice, me operaron del abdomen y ahora me duele hasta la pierna. Exacto. Me fracturé el brazo y me duele el hombro. Entonces es importante que nuestro auditorio entienda y que podamos informarle que es bien importante que todo dolor agudo, es decir, que inicia súbitamente, un dolor de muelas, un dolor posquirúrgico de una apéndice, no es normal. La gente no se le quita el dolor por decreto presidencial. 72 horas se le tiene que quitar, así dicen. No es cierto. Tarda 25 días, 30 días, un evento agudo. Si después de esos 30, 40 días el paciente persiste con dolor, existe una atrofia del cerebro de 1 centímetro cúbico por año de dolor. Es decir, el cerebro se empieza a reducir. Está súper excitado mandando información para tratar de decir, haz algo, tómate algo. Quítate eso. Y entonces vemos gente con fibromialgia 10 años después de una resonancia magnética, le hacemos resonancia magnética 10 años y 10 años después su cerebro ha disminuido. Caray. Y entonces estas pérdidas de las funciones han considerado el dolor crónico como una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Pudiera ser eso una respuesta a que un paciente con fibromialgia empieza a tener trastornos en otras áreas? Es correcto. Tiene cefaleas, trastornos gastrointestinales, de sueño, tristeza, depresión, y toda esta información hoy se le llama sensibilización central. Es decir, hay una hiperactividad reactiva, aunque distante del sitio donde empezó la lesión, que ahora dice el organismo, me tengo que defender. Ok. Y entonces en ese sentido, quitar el dolor es mandatorio, es más, es un derecho universal. Por supuesto. Es un derecho universal. Platicaba yo con el director de la Comisión de Derechos Humanos aquí en Jalisco, hace año y medio, y le decía, es importante que la gente sepa que tiene derecho a liberarse del dolor. Claro. Así sean instituciones públicas y privadas, tengo derecho como ser humano a ser liberado de este dolor. Wow. Es un derecho universal. No, y debe ser esto toda una campaña de concientización, porque es algo que se maneja demasiado a la ligera en hospitales, en los mismos cirujanos, en fin, ¿no? Es normal, le operamos, mi hija, es normal, tuvo su cesárea, es normal que tenga... No es normal. Ahora sabemos que el dolor debe de ser controlado, anticipado, prevenido y multitratado. Claro. Hablabas tú del dolor agudo. Sabemos que hay dolor agudo y el dolor crónico. Sí. Me gustaría que nos explicaras la diferencia. Dolor agudo es aquella lesión de cualquier estructura, sistema nervioso, músculo esquelético, músculos, huesos, una quemadura, es un dolor agudo,
Este no debe de extenderse en tiempo de duración más allá de 30, 40 días máximo. Ese es un dolor agudo. Una fractura, 4 o 6 semanas. Una herida quirúrgica de una vesícula abierta, de un apéndice. Esto no debe durar más de 40 días. Eso es dolor agudo y para eso hay ya unidades de dolor agudo. Cuando un dolor se extiende más de 40 días, una persona que llegó ayer a consulta dice, tengo 10 años con herpes en la cara, 10 años de dolor. ¡Qué barbaridad! Entonces, este dolor crónico ha hecho, por supuesto, todo tipo de alteraciones. Aislamiento social, ya no quiero salir a ningún lado. Boicot, ellos mismos, como familiares, decirle, ¿para qué lo invitas? No va a ir. Sí. Número 2, se la pasa siempre en la cama. Claro. A lo mejor lo que quiere es apapacho. A lo mejor mándala de vacaciones. Y nosotros los médicos nos hemos atrevido a meternos en la vida de los familiares diciendo, hazte un novio, vete a la playa, a descalificar. cásate. Es cierto, ¿eh? Tienen conflictos. ¿Cómo no va a tener conflictos si la gente no tiene energía? Por supuesto. Porque se la toma el dolor. No, y además con dolor, ¿quién puede estar en una reunión? ¿Quién puede convivir? ¿Quién puede vivir? Es imposible. Un sacerdote católico me decía, doctor, yo no me puedo concentrar en solicitarle a la divinidad porque ese dolor de cáncer no me deja. Si usted me da algo, le dimos morfina, que ahorita podemos entrar en este tema de la morfina, claro, sí. Y él decía, oiga, ¿seré digno de entrar al reino de los cielos porque tomo morfina? Le dije, mire, el mero ya dijo que para sufrir nomás él. Que no hay problema. Que no hay problema. Tómese la morfina, padre, y usted se comunica directamente con él. Claro. Directamente con la divinidad, ¿no? Excelente. Y me decía, excelente. Pues sí, la verdad Esa es la diferencia entonces del dolor crónico, más de 3 meses con dolor, 1 año dolor crónico, 6 años dolor crónico. Es que pareciera así increíble que alguien pueda aguantar tanto tiempo con dolor. Es increíble, ¿no? es increíble. Si uno tiene un dolor pequeño y te pasan media hora y estás ya de mal humor, ya no quieres ni moverte, ¿no? O el simple dolor de cabeza tensional, por ejemplo, ¿no? Es correcto. Algo así. Bueno, pues también es importante aclarar, antes de salir al corte, el hecho de que hay una especialización, que tú eres el precursor aquí en Jalisco y líder de opinión también de muchos países, en el sentido de que el algiólogo, llamado así justamente, es el médico especialista en dolor. Se le llama también quienes manejan la clínica del dolor, y obviamente anteriormente se decía algólogo, ahora de cuestiones de semántica se decidió que sea algiólogo para no confundir con aquel que es especialista en todo lo que se refiere a las diferentes especies de algas, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes quieren saber la especialidad, pues es algiología y el doctor es algiólogo. Bueno, entonces el ir con el algiólogo, que es el doctor Guillermo Arechiga, va a hacer que ustedes puedan tener un gran ahorro porque tenemos esas consultas gratuitas y yo creo que ahí es importante, no va a tener el costo de la consulta, van contigo y tú ya lo que vas a hacer es evaluar qué tipo de dolor, si entra en agudo, si ya entra en crónico y de alguna forma ella te va a ir dando a ti la pauta a qué tratamiento deben seguir. ¿Es así, doctor? Así es. Excelente. Diagnóstico importante, como cualquier enfermedad. Diagnóstico de dolor. Hay 3 tipos de dolor básicamente en el diagnóstico. Aparte del tiempo, que es agudo, crónico, intensidad, leve, moderado, severo, pero la parte medular, la fisiopatología, es decir, ¿qué está causando el dolor? ¿Duele el hueso? ¿Es el nervio? ¿La neuritis por neuropatía, por diabetes, por uremia, por plomo? Claro. ¿Corresponde a una infección? ¿Es un tóxico? ¿Es un problema metabólico? Esa es la parte medular, porque los analgésicos no sirven para todo, como los antibióticos. Le das una medicina para amibas y en un momento dado no le sirve porque la infección es viral. Exacto. Sí. El dolor es exactamente. No todo se quita con ketorolaco. Por supuesto, ese es un buen punto, lo vamos a ver más adelante. Bueno, pues vamos al corte y pues a mí me gustaría que ahorita regresando del corte, doctor, hablamos justamente con lo de la escala, porque el hecho de que uno de repente como paciente puede decir, te duele, y entonces entra un poco esa parte, pues más o menos, ¿no? Mucho, a veces sí, a veces no, a ver, espérame, ¿no? Entonces, hay escalas, hay algo muy específico que ahorita después del corte nos gustaría que nos explicaras. Así que recuerden, tenemos valoraciones gratuitas. Llamen en este momento cualquier persona que conozcan que tiene un dolor agudo o crónico, ahora que ya lo sabemos, llame en este preciso momento para que le hagan su valoración y sobre todo que le den calidad de vida. Entonces vamos al corte, regresamos, no tardamos absolutamente nada.